Venimos hablando sobre algo que el Señor, hombre, eso es como un ruego, de podernos despojar de tantas cosas que nos impiden llevar una vida espiritual como debe de ser. Eso lo pudo entender Ana, hermanos, y yo deseo con todo el corazón que eso podamos hacer nosotros y aprender del ejemplo de Ana, que pensaba que sus problemas era que no tenía hijo, que sus problemas era que su esposo pues tenía otra y quiso tener hijos en otra, y que su problema era Penina, y resulta que no era nada de eso. Su problema era que ella no había decidido realmente poner su confianza en el Señor. Y hermanos, vemos cómo el Señor le contesta a ella, le da un hijo. Y ya lo hablamos sobre eso, no me voy a meter ahí porque hoy quiero que pensemos en la oración de Ana. 11 versículos, pero hermanos, 11 versículos que ojalá le pongamos mucho cuidado para nuestra vida. Pero quiero terminar con el capítulo 1 y el verso 26 al 28. Dice: y ella dijo: oh Jehová mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y hermanos, qué impresionante. Los que somos padres, a veces cuando el hijo se va a ir para alguna parte, uno es que no se vaya porque, pues hombre, no verlo más es algo tremendo. Y Dios le concede el hecho de que tuviera un hijo, y ella se lo da al Señor, porque pudo entender algo importante, hermanos, que posiblemente para nosotros ha sido difícil. Y es que hay un salmo que dice: todo lo que respire, ¿qué? Alabe a Jah. Todo. Y hay veces que nosotros realmente nuestra adoración, nuestra devoción es por cosas que tenemos materiales en este mundo, y entre ellos pueden estar nuestros hijos. Pensamos que eso es lo único importante en nuestra vida, y a veces lo podemos poner cualquier cosa por delante de lo más importante que es que el Señor. Y por eso termina diciendo: yo pues lo dedico también a Jehová. Y nuestros hijos son del Señor. ¿Nos los ha dado? Sí, pero son de Él, le pertenece, Él fue el que los dio. Dice: lo dedico a Jehová todos los días que viva. Ojalá que eso sea lo importante en nuestras vidas. ¿Qué es? Que esos hijos conozcan del Señor y que realmente le den la gloria al Señor. Esa debe ser nuestra preocupación. ¿Qué van a hacer? Panaderos, carpinteros, yo no sé qué irán a hacer. A veces es la preocupación de muchos padres. No, la preocupación es que realmente, no importa en lo que hagan, en lo que se formalicen, realmente que puedan darle la gloria al Señor, sean de el Señor. Y dice: será de Jehová. Y esto es espectacular: y adoró allí al Señor. Imagínense, sufriendo por no tener un hijo, pensaba que era eso, se lo da y ella se lo devuelve al Señor. ¿Y por qué es? Lo vamos a entender, hermanos, en la oración que viene del versículo 1 al 11. Y dice: y Ana oró y dijo. ¿Qué dijo? Cosas espectaculares, hermanos. Mi corazón se regocija en Jehová. Y comienza con algo importante. ¿Por qué pudo dejar a su hijo allí? Porque se dio cuenta que su gozo, su alegría no puede ser ¿qué? No puede ser su hijo, no puede ser su marido, no pueden ser las circunstancias. El apóstol Pablo habla perfectamente, arranca el capítulo 3 con este versículo y arranca, dice: ¿qué es? Por lo demás, ¿qué? Regocijaos. ¿En qué? ¿En las obras? ¿En lo que tengo? No, en Jehová. La pregunta es para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana: ¿mi regocijo, mi alegría está en el Señor? ¿Realmente está en Él? Él es todo lo que yo necesito. Él llena todo mi corazón. Porque posiblemente no sea así. Y Ana lo pudo entender, y por eso pudo dejar a su hijo, pudo desprenderse de eso, hermanos,
para podernos desprender de cosas que no nos ayudan a correr la carrera que tenemos por delante, según Hebreos capítulo 12, hermanos, es porque todavía no hemos querido soltar, hermanos. No hemos querido soltar lo que nos amarra. No sé cuál será lo que a usted le amarre, pero ojalá que lo pueda soltar y pueda regocijarse de aquí en adelante, no en eso, porque eso es vano. ¿Qué ocurre cuando usted se regocija o tiene mucha confianza en algo? Que en el momento en que se lo quitan, ¿qué ocurrió? Hubo una caída sentimental, espiritual, de todas las índoles en su vida. Es como cuando usted está cambiando un bombillo en una altura. Si le llegan a correr sobre lo que usted se paró, la caída que usted tiene es impresionante. El dolor que usted tiene es impresionante. ¿Por qué? Porque su apoyo era eso sobre lo que estaba. Eso es lo que está diciendo aquí Ana. Y decía, mi corazón, realmente mi entendimiento, hoy lo pude entender. Que yo me tengo que regocijar. Mi alegría tiene que ser el Señor. ¿Por qué? Porque ese regocijo será eterno. Usted tiene un hijo, ¿y cuánto le puede durar? Hay padres que tienen que entregar a sus hijos. Tiene que ser algo muy duro, pero duró X tiempo. Su trabajo algún día se le va a acabar. No sé, lo que sea, algún día eso va a ser pasajero. Y cuando eso acabe, ¿qué ocurrirá de ahí para allá? Si algo le llega a ocurrir, ¿qué va a ocurrir? Su vida se va a ver en una desgracia. ¿Y todo por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque su regocijo estaba en el lugar equivocado. Solamente quiero ver, hermanos, no tiene que ir usted, solamente Job capítulo 1, hermanos, que es el mejor ejemplo para decir, no, pero es que es fácil decirlo y hacerlo. No, hay hombres que lo hicieron y este hombre lo hizo perfectamente. Ojalá que usted lea todo Job, pero solamente voy a leer versículos 20, 21, no más, y 22, porque es espectacular. ¿Qué ocurre aquí con Job? Ya todos lo entendemos. Job estaba bien, pululo, el hombre más rico que había, mejor dicho, mejor posición no podía tener, y en un segundo dice, oiga, los camellos se los robaron, mataron a todo el mundo, yo solamente pude escapar para venírtelo a decir. Las ovejas cayó todo se acabó, y como para acabarle de completar, tenía 7 hijos y 3 hijas, y dice, llegó un torbellino por las 4 puntas, tumbó la casa y murieron todos, y solo yo escapé para venírtelo a decir. ¿Y qué? Y Job cogió un cuchillo y se cortó y se suicidó, porque ya no merecía más su vida. Ya no merezco vivir más. Si todo esto se me acabó, ¿yo para qué sigo viviendo? Que es lo que ocurre con muchos que se suicidan. ¿Por qué se suicidan? Porque su regocijo está en lo que se acabó de perder. Entonces ya no tiene sentido la vida. Pero cuando nuestro sentido está en Cristo, Cristo vive eternamente y para siempre. Y aparte de todo, reinará. Y reinaremos con Él. Y entonces, ¿cuál es el problema de lo que se pierda? Versículos 20, 21 y 22. Oiga, ha ocurrido toda esta desgracia en un segundo. En un segundo. ¿Y qué dice? Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Supo que lo que se ponía aún su ropa era insignificante, valía nada. Segundo, rasuró su cabeza. Su gloria había caído, dándonos a entender, hermanos, cuando a veces somos tan vanagloriosos por algo que tenemos. Qué triste es cuando me vanagloreo de algo que tengo y que no tienen los demás. ¿Por qué? Porque llega un momento en que hay que pasar la cuchilla. Eso es vanagloria, no sirve para nada. Dice, rasgó su cabeza. ¿Y qué hizo? Se postró en tierra. Espectacular. Y adoró. Y adoró. Y después dijo, ¿qué? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Y esto es espectacular. ¿Qué? Sea el nombre de Jehová bendito. Qué ejemplo para mí. Qué ejemplo, hermanos. A uno se le daña la lavadora y, mejor dicho, se le acabó el mundo. ¿Qué tiene que ver con eso? Cosas tan insignificantes. Qué hermoso que dijo, todo me lo ha dado el Señor. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tienes tú que Dios no te lo haya dado? Él es el dueño absolutamente de todo, que nos permite poderlo disfrutar, sí, pero en el momento en que quiera quitárnoslos,
tiene toda la potestad. Ese es el problema de la humanidad, porque la humanidad diría, no. ¿Y los derechos del pueblo? Derechos del pueblo, eso hay en la política y en este mundo. El único derecho que tengo es de callarme y postrarme delante de Dios, mi creador. Ese es el único derecho que tengo. Y de hecho, es un privilegio que me permita doblar mis rodillas frente al Dios creador. De resto, Él es el dueño de quitar y de poner como a Él se le plazca. ¿Por qué? Porque Él es el creador absolutamente de todo. ¿Lo sabe usted, creyente? ¿Lo puede entender? ¿Realmente entiende que así es en su vida? Y dice, a pesar de lo que le ha ocurrido, ¿qué dijo? Jehová, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, bendito. Volvamos otra vez a Samuel. La segunda cosa que dijo es, mi corazón se regocija en Jehová. Y lo segundo es que mi poder se exalta en Jehová. ¿Reconocemos eso, hermano, en nuestra vida? O cuando alguien nos hace algo, es que lo va a cantar unas 3 verdades porque, claro, como tengo el poder de hacerlo, el poder, ¿qué cree? Es que no tengo poder para hacerlo. Qué triste, hermanos. No es así. Así es el mundo. El mundo cree que tiene poder. Y yo le digo una cosa. Ustedes pueden imaginar, Ana, lo que pensaba cuando sabía, cuando se agarraba con Penina a lengua, cuando me imagino las cosas que le negaba, cómo la maltrataba, cómo se trataban entre ellas dos, porque ella tenía poder. Ella sabía que el Cana, ¿qué? La amaba a ella. Y entonces habían cosas que, sin lugar a dudas, no tengo hijos, pero el Cana me regaló esto que no le regaló a usted, para hacerla sentir mal. ¿Tenía el poder para hacerlo? Claro, todo el poder. De eso está tratando aquí. Oiga, Ana pudo entender que eso era pura basura y física basura, hermanos. Porque mi poder se exalta, ¿dónde? En el Señor. Y ahora sí voy a ir al ejemplo máximo. Al ejemplo máximo. El poder de Dios se exaltó en lo que el hermano ahorita predicaba, porque la palabra de la cruz es que locura para los que se pierden. Porque para el mundo ser poderoso es poderle decir, bueno, ¿cuál es el varón que hay aquí a ver, venga papi, venga, lo atiendo, con una mano lo atiendo, no necesito más, y si quieren vénganlos todos y los recibo? Y el mundo diría, wow, este man sí es que es poderoso, ¿vale? Qué tipo para pelear, uy, que no es, wow. Pero así es en Dios. No. Por eso es que la palabra de la cruz es locura para las personas. Porque cómo poder comprender que Dios fue exaltado en una cruz sangrienta, con un hombre totalmente humillado por la humanidad. No. Humillado porque Dios así lo quería. Ahí está. Porque esa era la voluntad de Dios. Y Dios fue exaltado en aquella cruz. Y nosotros, hermanos, todavía no hemos podido entender que así es la manera como Dios quiere que le exaltemos. ¿Cómo? Cuando hacemos su voluntad, hermanos. Cuando hacemos la voluntad, hermanos, de humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Pero es que yo no puedo esperar, porque es que el Señor se demora mucho para poder hacer lo que yo puedo hacer inmediatamente con mi vecino, que tengo que ir a decirle lo desgraciado que es por ponerme el volumen y no dejarme dormir. Claro, o con el empleado que tengo, o con Julano que me hizo tal cosa, o el que me robó. No, es que el Señor se demora demasiado, yo puedo hacerlo ya. O con un compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque es que me deja todo a mí, y entonces resulta que tengo que hacerlo. Se demora demasiado el Señor. No se demora. Es que el Señor quiere que realmente le demostremos a esas personas que el poder mío está exaltado en la persona del Señor. Que lo que hago no es para qué, para que Él sea glorificado, no para que yo sea exaltado. Hermanos, y eso lo pudo entender Ana perfectamente, hermanos, y ojalá lo podamos entender nosotros. Cada vez que en nosotros hay algo de orgullo, hay algo, hermanos, de mal genio, hay algo de ira en nosotros, yo le voy a decir una cosa: la exaltación es suya, pero la exaltación debe ser para la gloria del Señor. Así es sencillo. Pero es que lo que le estoy diciendo es la verdad. Perfecto. Pero lo que hicieron con el Señor
fue algo totalmente injusto. Y las palabras del Señor en la cruz fueron, ¿cuáles? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, esa es la diferencia entre los que hemos recibido a Cristo y los que no. Y si no, entonces, ¿cuál es la diferencia, hermanos? Eso lo pudo entender esta mujer, que iba al templo, que sacrificaba, que hacía de todo, y ¿sabe qué? Su vida seguía igual. ¡Wow! Hasta que pudo entender, hermanos, que era lo que Dios quería de su vida. Dice, ahí en el mismo versículo 1 dice: mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y hermanos, ay, venga hermano, usted está equivocado. ¿Sí ve que dice que mi boca se ensanchó sobre mis enemigos? O sea, puerta abierta, puedo decirle a mis enemigos lo que se me venga en gana. ¿Sí? Yo me voy a quedar callado, porque al fin y al cabo lo que yo diga, hermanos, carece de significado. Pero quiero ir, hermanos, quiero que vayamos, que me acompañen a Lucas capítulo 6, que dice el Señor cómo se debe ensanchar nuestra boca, porque la verdad es que la boca de nosotros se debe de ensanchar, hermanos, con nuestros enemigos. Versículo 27, hermanos, dice, y nos dice a nosotros, espero que seamos los que oímos. Ojo con eso, los que oímos. Véalo como arranca a decir el Señor. Aquí está hablando el Señor Jesucristo mismo. Y en el versículo 45 termina diciendo unas palabras que no quiero que las olvide. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Y qué es esto que está diciendo acá? Y no hacéis eso. Ojo con eso. ¿Y qué es lo que el Señor decía? Pero vosotros los que oís, os digo, oís. ¿Ah, cómo así? O sea que habían sordos. No, es que usted puede escuchar y no hacer. Yo lo hice por muchos años. Escuché mucho la palabra del Señor. Es más, prediqué la palabra del Señor, pero nunca hice lo que la palabra del Señor decía. Nunca, para vergüenza mía lo tengo que decir. Por eso escuchar la palabra del Señor no es garantía de que el Señor sea glorificado. ¿Por qué? Porque si yo la tomo y siempre digo, ay sí, qué linda la palabra, y ya, nada va a pasar en mi vida. Pero si la escucho y digo, wow, estoy fallando en todos los ítems que acabo de decir la Escritura, en todos me rajé. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar. Eso es lo que tengo que hacer. Y dice, a vosotros los que dice, ¿qué dice? Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Y qué dice el 28? Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, ¿qué? Preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, ¿qué? No pidas que te lo devuelve. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y hermanos, el 35, vuelve y repite el Señor. En menos de 10 versículos, el Señor vuelve a repetir. ¿Qué otra vez? Amad a vuestros enemigos y haced bien. Prestad no esperando de ello nada, será vuestro galardón gratis. Y aquí está lo importante: y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Y así es que demostramos que somos hijos de Dios, que nuestro Señor y Salvador es Cristo y Él es nuestro Señor. ¿En que qué? En que hacemos estas cosas. ¿Y por qué? Vea, porque Él da el ejemplo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos hasta el día de hoy. Con todos los ingratos y malos del mundo que todavía respiran porque Dios es bueno con ellos. Imagínense, es bueno con ellos. Un Dios santo. Ahora, ¿qué me dice de mí? Y entonces, hermanos, volvamos otra vez a 1 Samuel. Dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Ya sabemos cómo se tiene que ensanchar. ¿Qué es? Amándoles. Realmente no pagándoles con la misma moneda que el mundo nos quiere pagar. ¿Por qué? Porque somos hijos del Altísimo. Somos hijos del Altísimo. De hecho, en el capítulo 7 no quise ir allá, hermanos, porque me constreñía mucho el martes pasado en el estudio de Mesa Redonda, que la palabra de Dios decía, la sabiduría de Dios es justificada por sus hijos. Hermanos,
La sabiduría de Dios solamente puede ser justificada cuando nosotros le damos la gloria a Él. Cuando podemos entender que nuestra boca se ensanchó sobre nuestros enemigos. ¿Por qué? Por cuanto me alegré en tu salvación. Hermanos, la alegría de nosotros está en que hemos sido salvos a pesar de que éramos, ¿qué? Palabras anteriores, enemigos de Dios. Y aún siendo así de enemigos, de aborrecibles, no merecemos. Yo les cuento que estaba sentado ahí y pensaba en mi hermano. Y yo decía, Señor, gracias. Porque tranquilamente podía estar mi hermano sentado aquí y yo perdido en ese bus. Claro que sí. ¿Por qué no? Por la misericordia y la gracia de Dios, nada menos. Hermanos, así es. Porque realmente fui salvo, porque Dios es misericordioso y me quiso salvar. Y cuando alguien llega, hermanos, a hacerme daño, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se tiene que ensanchar nuestra boca? Sí, hermanos. Y ojalá que se ensanche grandemente, hermanos, con un corazón que no tome en cuenta lo que el mundo hace, hermanos, porque si entre creyentes a veces nos herimos, hermanos, y decimos palabras que no tienen que salir de nuestra boca. ¿Cómo le voy a pedir a alguien que no conoce del Señor que lo haga bien y que lo haga perfecto para mí? Eso es imposible, hermanos. Eso es imposible. Yo tengo que arrancar ahí. Esa es la persona que tengo que hacer. Y ahí estaba Ana, sabiendo que no era Penina, sino era ella la que tenía que arrancar. Y arrancó, hermanos. Y se ensanchó su boca. Ya Penina no era su problema. Sabía que nunca fue su problema. Su problema era que no tenía realmente una comunión verdadera con su Señor, con su Creador. Versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y hermanos, eso es un versículo que también ojalá que lo podamos entender. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no hace nada con despropósito. Usted y yo sí. Podemos hacer algo con despropósito, por hacerle daño a alguien, decir una palabra para dañar a alguien, hacer algo para que otro le haga mal a esa persona. Es más, puedo no ser misericordioso con alguien. Yo sí. Pero lo que tengo que entender, hermanos, es que Dios no. ¿Por qué? Porque Dios es santo y puro. Ahí lo vimos en Job. ¿Qué dijo Job? Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque Job pudo entender que toda la desgracia que le había llegado, ¿qué? No, es que yo soy el más de malas. No, de malas no existe para los que hemos conocido de Dios. Porque entendemos que no hay una hoja que se caiga sin la voluntad de Dios. Yo lo creo así perfectamente. ¿Llegó entonces algo mal? ¿Por qué es? Porque Dios lo permitió. Y mi posición es pensar por qué Dios permitió eso. Porque yo necesito aprender algo de mi vida. Posiblemente hay algo mal en mi vida y posiblemente nos han ocurrido cosas adversas en nuestra vida y es Dios tratando de llamar nuestra atención. Y hasta el día de hoy, posiblemente, hermanos, como leía también el Salmo 32 que decía: no seáis como el caballo o el mulo. ¿Cómo son? Sin entendimiento, que si no se les pone el cabresto, ¿qué? No vienen a usted. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Hombre, que hay veces el Señor nos llama la atención de una y otra vez y nosotros seguimos, no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque no lo quiero hacer. Hermanos, desconociendo que Dios todo lo que hace es para el bien mío, hermanos. Él no se equivoca como yo me puedo equivocar. Él no se equivoca. Dice, porque no hay ninguno fuera de ti. Y aquí algo que tenemos que entender, que no hay otro que tenga la santidad del Señor. No hay nadie. Ojo con eso. ¿Y por qué llamó la atención? Porque a veces nos creemos que somos mejores que otros. Y aquí Ana estaba diciendo, porque Ana se creía mejor que Penina, hasta que pudo entender que no, Señor, yo lo he hecho mal. Porque definitivamente el único que hace las cosas correctas es ¿quién? Dios. No hay nadie más. ¿Todos nos podemos equivocar? Claro, todos, absolutamente. Pero a veces nos creemos espiritualmente, hermanos, más de lo que realmente somos. En la segunda parte del versículo, no hay refugio como el Dios nuestro. No hay. Y aquí, hermanos, hay una cosa importante. Porque a veces nuestra vida espiritual es de subidas y de bajadas, no es constante. Hermanos, hermano Adrián, ¿cuántas ciudades de refugio en el pueblo de Israel? ¿Lo corché? Lo corché, vea, no puedo creerlo. Bien, hermano. 6 ciudades de refugio, hermanos. 3 a un lado del río y 3 al otro lado del río. Hermano Jorge, vea, ahí le ayudé, así como el martes.
6 ciudades de refugio, hermanos. Habían 3 a un lado y 3 al otro. Eran ciudades para que cuando alguien mataba a alguien sin querer, pudiera correr a esa ciudad y poder decir, venga, yo no tenía ningún pleito con él, me ocurrió esto y desafortunadamente murió, yo no tuve nada que ver con el asunto. Y lo salvaban de que, ¿qué? De que su familia, en su dolor por haber muerto un familiar, pues le acabaran la vida. Ahí era una ciudad de refugio, hermanos. Hermanos, hay veces que nuestra vida anda mal, no es constante, y hermanos, es porque no hemos ido a nuestro refugio. ¿Quién es? Dice, no hay refugio como el Dios nuestro. Hermanos, ¿en qué me estoy refugiando? ¿Cuál es mi refugio? Puede ser mi esposa. ¿Ese debe ser mi refugio? No, es uno. Pero mi refugio, el refugio que realmente me hace estar tranquilo, no puede ser mi esposa, con todo lo que la amo, ni mi esposo. ¿Por qué? Porque puede fallar. Claro, puede fallar. Mi único refugio tiene que ser el Señor. En Él tengo que estar. Me refugio allá en Él. ¿Por qué? Porque allá en esa ciudad, ¿qué le faltaba al homicida? Nada. Tenía absolutamente todo. Hermanos, cuando a veces creemos que nos hace falta algo, cuando a veces no estamos bien, cuando nuestra vida es espiritualmente inconstante, es que no estamos en el refugio. No creemos que Dios sea nuestro refugio. Y aquí hay algo importante, hermanos. Si alguien asesinaba a una persona, ¿qué tenía que hacer esa persona? No podía decirle, refugio, ven a mí, ¿sí? No. Pero a veces creemos que así es. Yo le voy a decir una cosa. No es así. Yo tengo que ir a refugiarme en Él. Yo tengo que ir a buscarle. Él tenía que caminar, correr lo más rápido posible para entrar a la ciudad. Él sabía que tan pronto entraba a la ciudad, salvado. Ya, estaba salvado. Hermanos, cuando nosotros estamos dentro de ese refugio, estamos salvados de nuestros enemigos. ¿Cuáles enemigos? Yo no he matado a nadie. No, ojalá que fueran esos enemigos. Nuestros enemigos de la ira, el enojo, hermanos, el orgullo, la altivez, hermanos, la envidia. Tantos enemigos que tenemos: la carne, el mundo y el diablo. 3 enemigos que solamente podemos estar exentos de que nos toquen. ¿Dónde? Dentro de ese refugio. Fuera de ese refugio estamos a la merced de ellos, hermanos. Eso es lo importante. Y aquí hay algo que quiero, hermanos, complementar, y esa es también nuestra iglesia, hermanos. Es esas ciudades de refugio, hermanos. Aquí es donde el Señor nos quiere tener. Por eso es que vengo aquí a reunirme. Verso 3 dice, y aquí, hermanos, quiero que le pongamos harto cuidado a este versículo 3, que creo con este termino. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Dice, y Él toca el pesar las acciones. Y aquí, hermanos, es algo en lo cual fallamos tanto, hermanos. Pero yo no digo palabras de arrogancia ni de altanería. No. Ok. No. Cuando a veces Dios dice en su palabra, como leímos ahorita en Lucas, eso es para que lo cumplamos como, hermanos. No, eso fue como una figura que el Señor utilizó, pero era para ese tiempo. Y resulta, hermanos, que ya no. O sea, es que en ese tiempo sí habían otros enemigos, y resulta que no existían. Sí. Si ustedes me lo preguntan a mí, no, hermanos, es literal. Literal, hermanos. Pero soy arrogante, ¿sabe cuándo? Cuando digo exactamente esas palabras. Cuando digo que no son para este tiempo, que no son para mí, que me parecen exageradas. Hermanos, yo les voy a decir una cosa. Volvamos a leer el versículo, por favor. Y esto es una súplica, hermanos, que Dios nos hace, y yo quiero unirme a la súplica del Señor. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, hermanos. Vea, hermanos, usted puede decir lo que quiera, hermanos, con respecto de la palabra del Señor. Pero sabe una cosa, hermanos, quiero que entienda una cosa: que ella es la que tiene la razón. No hay nadie más. Ella es la que tiene la razón. Yo me puedo justificar como quiera. No, es que usted no sabe cómo es mi vecino. No, es que usted no sabe cómo es mi suegra. Es que usted no sabe cómo es mi cuñado. Es que usted no sabe cómo. No, es que usted no sabe cómo es mi jefe. Es que usted.
No, yo no necesito saber cómo son ellos. Yo necesito venirme a la Escritura y que Dios diga: usted es un hijo de Dios y le voy a conceder el privilegio de lo siguiente, de poder amar a todas las personas que se encuentren, hasta los más chandosos que a usted le parezca. Sí, y el Señor está diciendo en el cielo: oiga, qué chandoso este tipo. Sí, téngalo por seguro. Pero ¿sabe una cosa? Como todavía respira, Dios todavía tiene misericordia de él. Así de sencillo. Hermanos, cada vez que queremos menoscabar la palabra del Señor, queremos realmente, esas son palabras de altanería, y lo único que nos termina diciendo es: porque el Dios de todo saber es Jehová. Ojo, usted puede decir: no, es que usted no me entiende. No, es que yo no necesito entenderlo. Lo que usted necesita saber, y yo necesito saber, es que Dios lo dijo. ¿Y qué? Y tengo que hacerlo. Amad a vuestros enemigos. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad? No, desde el momento en que usted leyó el versículo. Ya. Automáticamente. No, pero no, eso. De hecho, hablaba con un hermano, no voy a decir quién es, y decía: eso tiene que ser un proceso. Y yo le decía: no, hermano, no es ningún proceso. Es que Dios lo dijo. Es que algo que tenemos que entender, hermanos, es que yo soy un esclavo del Señor. O debo de. Eso dijo el apóstol Pablo. Y si Pablo dijo que siervo de Jesucristo, ¿dónde quedo yo? Pues mínimo en la misma posición de él. ¿Cómo? Siervo de Jesucristo. Un esclavo literal. Y un esclavo que no tenía voluntad. Entonces, ¿qué tenía que hacer un esclavo? Lo que dijera su señor. ¿Y podía discutir algo? No. Va, tráigame un vaso de agua. Estoy cansado. Vamos, ya lo traigo. Porque en aquella época el poder decir que no iba era que lo podían matar de una vez. Sencillamente como eso. El amo tenía todo el derecho de acabar con su vida. ¿Por qué? Porque era su esclavo. Y hermanos, algo que no hemos podido entender es que así es nuestra posición. ¿Y qué tenemos que hacer? Si Dios dijo, lo tengo que hacer. No puedo dejar para mañana, hermanos. Porque mañana, ¿qué va a ocurrir? Que no lo voy a volver a hacer y no lo voy a volver a hacer, y a lo último se convierte en una costumbre en mi vida, hermanos. Hermanos, dice, y él termina diciendo: y a él toca el pesar las acciones. Y es que él sabe, hermano, que nuestras acciones son justas o son injustas. A mí no me corresponde pesarlas. Ojo con eso. Yo no peso las acciones de ninguno de ustedes, hermanos. ¿Por qué? Porque si ustedes pesaran las mías, me iría mal. ¿Quién tiene que pesar esas acciones? Tengo que saber que Dios las va a pesar y que Él no se va a equivocar en su juicio. Pueda que yo hable con el hermano Adrián y le diga: oye, hermano, imagine que me ocurrió esto y yo le dije esto a tal persona, y de pronto el hermano Adrián diga: oye, hermano, usted no lo hizo bien, es que me parece que el tipo fue pasado con usted. Y yo: ¿salvado? No. Adrián y yo embalados. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a pesar las acciones y va a decir: los dos equivocados. Esa no era la manera de actuar. Hermanos, aquí estamos frente a Dios, no frente a hombres. Nuestra vida no puede ser de lo que la gente nos vea. Nuestra vida tiene que ser como Ana, que sea una vida que de ahí en adelante sabía que era en la presencia de Dios, no en la presencia ni del Cana ni de Penina, sino en la presencia de Dios, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por nuestro bendito Señor. Gracias, Padre, por tanta bondad y misericordia para con nosotros. Padre, ¿de dónde nosotros pensar que somos dignos de venir a recordar a tu precioso Hijo, aquel que ha sido exaltado hasta lo sumo? Padre, nosotros unos viles pecadores, pero gracias, Padre, porque nos lo permites hacer en tu misericordia. Qué privilegio tan grande poder recordar que Él fue el que llevó nuestro pecado, que Él fue el que pudo llevar en la cruz, cargar todo, Padre, lo que yo merecía haber cargado, y me hubiera durado pagando mi pecado una eternidad. Y Él, Padre, en unas horas, tal era su santidad, que en unas horas pudo pagar toda mi eternidad. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Padre, por lo que nos enseñas. Perdónanos, Padre, por ser unos siervos tan desobedientes. Perdónanos, Padre, cuando a veces nos queremos justificar a nosotros mismos. Perdónanos, Padre, cuando nos regocijamos en las cosas que nos dan en este mundo, Padre, de la cual son tan vanas y tan pasajeras, y no hemos puesto nuestro gozo y nuestra alegría en ti. Perdónanos, Padre, cuando con nuestros enemigos hemos sido tan injustos.
Padre, hemos actuado de una manera tan errada, los hemos tratado de una manera que, Padre, tú así no los tratas, porque tú eres benigno aún con los malos. Padre, danos sabiduría, enseña a nuestro corazón, ayúdanos, Padre, a poder decirle al mundo que somos hijos del Altísimo, pero no con palabras, sino que, Padre, nuestros hechos puedan darte la gloria y la honra que tú mereces. Padre, por los niños que recibieron y adolescentes que recibieron también porción de tu palabra, que tú seas, Padre, llenándoles, que tú seas, Padre, encaminándoles por sus familias, Padre, para que también puedan ser alcanzadas y puedan llegar al conocimiento de tu palabra. Padre, que tú nos despidas con tu bendición, te lo queremos rogar en el bendito nombre de tu Hijo, hermano Señor Jesucristo. Amén.